Muy buenos días, Lía, Tom, Leo, ¿cómo andan? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Buenos Muy días. bien. Bueno, sí, hoy les traía, como dice Tom, algunas cosas sobre qué está pasando con la educación y quién es Soledad Acuña y un poco cómo viene funcionando la política de educación en la ciudad de Buenos Aires. Porque, bueno, sabemos que en estos días la educación se tomó como una bandera de lucha entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, presencialidad sí, presencialidad no, en el medio las familias, los padres, las y los chicos, los docentes. Y hay un problema, ¿no? Porque el estado de las escuelas no se discute, la falta de vacantes no se discute, la falta de conectividad, tanto de datos como de elementos, tampoco se discute, la precarización de las y los docentes no se discute en un país donde incluso la escuela tiene un rol de alimentar a los chicos, porque 6 de cada 10 pibes y pibas hoy en Argentina son pobres. Eso queda fuera de esta polarización, ¿no? Entonces, todo esto es consecuencia, bueno, de una serie de gobiernos nacionales, provinciales que han pasado, todos han sido parte del problema y no de la solución, pero hoy, como decían ustedes, me quería enfocar un poco en esa señora que estamos viendo ahí en pantalla, que es Soledad Acuña. Para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, no nos resulta ninguna novedad el PRO atacando a los docentes, estudiantes, padres, madres. Incluso es una política constante el de financiamiento de la educación pública, el incentivo a la gestión privada, el avance en la degradación de contenidos y el ataque a toda forma de organización tanto de estudiantes como de docentes. Este objetivo, en general, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene siempre un elemento electoral. Digamos, como estamos viendo hoy, busca sacar algún rédito electoral y Larreta y Acuña siempre utilizan los grandes medios de comunicación para hacer pasar esos ataques utilizando los 900 mil millones de pesos que usan, los 900 millones de pesos que usan todos los años para pauta pública y que explica esas publinotas que vemos todos los días. Les cuento un poco cómo había llegado Acuña al Ministerio de Educación. Ella subió, digamos, en el rango cuando Mariano Narodowski renunció. En su momento era Mauricio Macri el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué había renunciado Narodowski? Bueno, algunos se van a recordar, era porque estaba involucrado en la causa de Ciro James, que desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y siendo funcionario de Macri, espiaba a todo el mundo, incluyendo al mismo cuñado de Macri, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación se utilizaba como un lugar para espiar a opositores y adversarios políticos. Cuando se fue Narodowski, recordarán, queda al frente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el poeta contemporáneo Esteban Bullrich, quien hoy es senador por el PRO. Tanto Bullrich como Acuña venían de lo que se llama el Grupo Sofía, que era una de estas ONGs que proliferaban en los 90, bancadas por el Banco Mundial y por las grandes multinacionales. Fue un grupo clave en la avanzada y en la pelea mediática por el ataque neoliberal a la educación pública en el país. Desde ese momento, Acuña tiene una línea de conducta intachable, siempre atacar a la educación pública, no se trata de ninguna improvisada. Acuña se termina haciendo cargo del ministerio en el 2015. Desde ese momento, su gestión fue un emblema de hitos en este sentido que les venía diciendo. Por ejemplo, el esfuerzo presupuestario de la Ciudad de Buenos Aires en educación pasó de 27% al 19% en 10 años. O sea, casi cayó 10 puntos en 10 años. Tampoco es que le viene importando mucho mentir sobre los problemas estructurales en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, un tema es la falta de vacantes en nivel inicial y también en primaria. El gobierno de la ciudad logró que estos últimos tiempos esta Cámara de Apelaciones, que ahora falló a favor de ellos, cajoneara un amparo que habíamos presentado con Miriam Bregman, también con familias y con docentes, por esta falta de vacantes. Después de un juicio larguísimo, demostramos que había falta de vacantes incluso en la primaria.
y también aulas superpobladas, lo cual es parte del problema ahora con el COVID, ¿no? Bueno, si bien había un fallo en primera instancia que lo demostraba, la justicia ahora lo cajoneó y es la misma justicia que saca un fallo un domingo a la tarde, ¿no? De repente les pintó laburar. Bueno, ¿esta justicia funciona a favor de Larreta, la justicia de la ciudad, que es lo que venimos discutiendo? Claro, eso es así. Ahora, yo les tiro un dato que no se está hablando mucho, que es el siguiente. La jueza Machiavelli, por ejemplo, que fue una de las que falló ahora a favor de Larreta, fue votada hace 7 meses en la legislatura, incluso por los miembros del PRO, incluso por Ofelia Fernández y todos quienes hoy salen a escandalizarse por esta justicia dicta. Bueno, son ellos los que votaron los jueces que están puestos hoy ahí. Hoy en día la situación es tan brutal en la ciudad que para vos lograr una vacante a nivel inicial tenés que demostrar que sos pobre. O sea que es una humillación para las familias para lograr una vacante a nivel nacional. Estos hitos son algunos de los que Soledad Acuña tiene como ministra de Educación en estos años, a los que le sumo, por ejemplo, el proyecto de Unicaba y del cierre o de financiamientos de los terciarios de la ciudad de Buenos Aires, algo que generó una lucha enorme hace algunos años. También la idea de la escuela secundaria del futuro, que es un proyecto donde, por ejemplo, implica que los pibes dejen de tener horas cátedra y hagan pasantías gratuitas para empresas. Ese es el proyecto del Grupo Sofía, de Soledad Acuña, y que está dirigido siempre por gente ligada a las plataformas, que son los grupos económicos ligados a la educación, como el Grupo Santillana, que quieren reemplazar a los docentes por algún programita o algo donde en la escuela vos pones play y te mandan el contenido que ellos quieren. La mayoría de estos proyectos siempre avanzaron con espionaje, con persecución, con amenazas de despido, con amenazas de suspensiones para los estudiantes y también con represión, como lo vimos en el caso de la Unicaba. Es tan poco lo que les importa a las y los pibes que, por ejemplo, hubo que presentar también este año un amparo para que le dieran comida digna a las y los chicos que hoy Acuña y Larreta salen por todos los medios de comunicación diciendo defender. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Se aumenta la matrícula de la educación de gestión privada. O sea, todo cierra con un ataque a la educación pública y llevar la educación a un área donde hay negocios para algunos pocos. Por eso les traía esta columna, por un tema sencillo. Hoy vemos cómo recorren los canales Larreta y Acuña y se preocupan por la educación, y sin embargo, cuando uno ve los 10 años por lo menos para atrás, vemos cómo todas estas políticas han sido un sistemático ataque no solo a la educación pública en general, sino a las y los estudiantes, a las y los docentes y a las familias, especialmente cuando se organizan. Pato, te agrego una cosa, sobre todo porque vos estabas mencionando el programa de Carlos Pagni ayer, que lo tuvo entrevistando a Horacio Rodríguez Larreta. Yo me quedé con una frase de ese programa. Primero, bueno, el lanzamiento presidencial oficialmente de Larreta, llevando una foto con el padre y toda la parafernalia que siempre se hace, pero el tipo dijo que, dice, en los estudiantes, en la escuela no es un lugar de contagio adicional. Y demostramos, tomando por la SUBE, que la cantidad de personas que toman transporte público es igual que antes al comienzo de las clases. O sea, a mí me gustaría que muestre ese informe y que también tenga en cuenta la cantidad de viaje que tienen los docentes, porque en general no es que un docente va a dar una clase a una escuela, también que tenga en cuenta que los estudiantes no es como dijo él, que viven a la vuelta de clases. Y por el tema de la provincia de Buenos Aires, a mí cada vez que hablan de las infraestructuras de las escuelas se me viene el nombre de Sandra y de Rubén. No sé, eso es lo que a mí me disparó ver la entrevista de ayer y tu columna de hoy. Sí, lo de que digamos que no aumentaron los viajes es gracioso, ¿no? Porque ¿en qué iban, digamos? Y entonces, ¿cómo iban antes? ¿Por qué Larreta ofrecía un boleto educativo, por ejemplo, que era una truchada, pero hacía una campaña publicitaria con eso? Incluso esto demuestra también que no les importa, porque si vos dijeras la verdad podrías reforzar el transporte y decir, bueno, vamos a mejorar este punto, pero la verdad es que no.
Para mí ayer lo que se vio en el programa de Carlos Pagni fue una publinota, digamos, bastante burda, que lo que hace es lanzar a Larreta a una suerte de carrera presidencial en una polarización que, no sé qué opinan ustedes, pero me parece que también es bastante funcional al gobierno nacional, porque mientras se discute presencialidad sí, presencialidad no en la ciudad de Buenos Aires, es esto que decís vos, no se discute la situación de las escuelas, no se discute si va a haber conectividad abierta para las y los pibes que lo necesiten, no se discuten las computadoras o los dispositivos tecnológicos y no se discute toda una situación de precarización, como por ejemplo también que las familias manden a sus hijos a la escuela por esta situación, puedan tener una licencia en sus trabajos, porque si no, ¿con quién se quedan los pibes? Entonces, hay como una polarización que me parece que también les es funcional a ambos bandos. Leo. Sí, una reflexión por esto que plantea Patricio. El tema educativo, digamos, no escapa mucho a la lógica del PRO en varios aspectos, ¿no?, de su política en la ciudad. O sea, y el historial de Acuña, con una lógica donde también la educación privada tiene ahí una cosa más de privilegio en su pensamiento de a qué tipo de esquema educativo ir, por un lado, pero después me quedaba pensando en esto de Larreta, que sí, fue un salto incluso, o sea, el primer hito de Larreta en modo más electoral estuvo en la propia conferencia de prensa, cuando anunció el problema del fallo en función del amparo de la presencialidad de las clases. Y después que ayer retomó algunos lugares comunes también, porque en un momento Pagni le pregunta por un modelo de país, y ahí Larreta vuelve un poco a una suerte de lugares comunes y un tanto abstractos, digamos, desde el punto de vista de qué hay que cambiar en Argentina para que las cosas cambien, y no haciéndose mucho cargo de que el tipo es parte de una fuerza. Primero, el macrismo gobernó del 2015 al 2019, el Estado Nacional, digamos, y él viene, el PRO viene gobernando la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, y hay problemas estructurales que no se resuelven, y en este caso Larreta apeló, bueno, a la capacidad de inventiva, a la capacidad del capital humano que tiene la Argentina, a los recursos naturales, una serie de generalidades que, visto a la luz de cómo está pegando la crisis, la pandemia, y los números, por ejemplo, los números de pobreza, que no se pueden separar los que mide el INDEC para el conjunto del país de lo que mide para la ciudad de Buenos Aires, como si fueran dos planetas distintos. Me quedó un poco esa impresión respecto de un lanzamiento más político y una serie de generalidades para empezar a poner un perfil pero esto, con una proyección de país que incorporó eso también Larreta de una manera muy general, muy abstracta. Sí, son dos cositas cortitas por eso. Me parece que lo de ayer fue una especie de lanzamiento, pero no nos olvidemos que el primer capítulo de ese lanzamiento presidencial, desde mi punto de vista, fue cuando Alberto lo sentó a su lado y dijo: mi amigo Horacio está peleando con nosotros también. Eso fue el año pasado. El año pasado. Entonces, no nos olvidemos que ahora todo el mundo se asusta con Larreta, pero a Larreta lo inflaron desde el oficialismo a más no poder. Y en segundo lugar, por esto que decías vos, Leo, bueno, si un proyecto abstracto, todo, es así, uno escucha al PRO y son gente coachada. Mientras le está pegando con un bastón a un jubilado, te dicen: nosotros a nuestros abuelos los amamos, no sé qué, y le rompen la cabeza. Pero lo que sí me parece que fue menos una abstracción es pensar esto que decía, bueno, de una gobernabilidad transversal con sectores de la oposición, que fue el modelo de Macri entre el 2015 y el 2017, donde cogobernó con un enorme sector del Partido Justicialista que hoy está en el gobierno. De hecho, Sergio Massa le votó las leyes de endeudamiento, de pago al Club de París, el ajuste a los jubilados. Entonces me parece que es también un guiño en ese sentido, en el sentido de
acá hay que hacer un ajuste estructural, y para eso necesitamos que la mayoría de las fuerzas políticas de los partidos tradicionales nos alineemos en este sentido. Me dio esa impresión. Ahí como para no regalarle ese espectro, digamos, también al oficialismo, ¿no? Porque recordemos que ayer Alberto, por ejemplo, hizo un acto con gobernadores mostrando ese apoyo. Bueno, Larreta en ese punto, la ambición también, como parte de una de las alas del PRO, de buscar ahí un juego con otros sectores. Patricia. Sí, por eso es importante sacar el humo que hay de la discusión e ir a los problemas estructurales. Para ir cerrando este intercambio, por lo que hoy mencionabas vos de Ofelia Fernández, ¿me puedes aclarar de vuelta cómo fue que ellos votaron también esta jueza? Claro, en la legislatura se votan pliegos de jueces, ¿no? Como pasa en el Senado a nivel nacional, que muchas veces se discute, porque ninguno de los partidos tradicionales quiere decir, bueno, elección de jueces populares, lo cual sería un cambio, y que los jueces no respondan al poder político. Bueno, cuando se presentaron estos jueces, estos que ahora votaron en contra, que tanto escandalizan, toda la oposición y oficialismo a nivel nacional, o sea, todo el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, que un día podemos hacer una columna sobre ello. Para el martes. Sí, qué interesante, sí. Votó a favor. Entonces, hace 7 meses vos votaste al juez, que hoy te agarrás y te rompés la camisa y decís, son vendidos a Larreta, todo, pero mirá, amigo, te lo votaste vos hace 7 meses, no te podés hacer el distraído.